Hola, buenos días, tardes, noches, dependiendo del horario en el que nos escuchen. Nosotros somos Andrea, Manuel. Fátima. y hoy estaremos discutiendo sobre un tema controversial para algunos en la actualidad. Este tema es la ética y tocaremos algunos otros aspectos como lo pueden ser la bioética y el uso de cada una de estas en diferentes ramas y profesiones. Bueno, comencemos diciendo un poco de lo que nosotros conocemos como ética y lo que creemos que es. Principalmente creo que la ética es una rama de la filosofía que pues es lo que nos deduce qué está bien y qué está mal para cada uno de nosotros como población. Bueno, realmente el que está bien y qué está mal es muy subjetivo, o sea, cada persona, dependiendo de su contexto y su ambiente, es cómo determinará lo bueno y lo malo. Sin embargo, para esto existe la ética. Cabe señalar que la ética es muy diferente de la moral. La ética es todo este conjunto de normas y reglas sociales que nos rigen a todos como personas y como sociedad. Sin embargo, la moral tiene que ver justo con nuestro ambiente y cómo vamos creciendo. O sea, la ética es lo que está establecido y la moral es si decidimos hacerlo, si decidimos seguirlo o no, dependiendo de nuestras creencias. Como ya comentaron, la ética es como las leyes que se establecieron en un conjunto de personas, en una sociedad. Y la moral ya es lo que ya pues cada uno cree que está bien, depende de cómo haya sido su entorno. Claro, o sea, estos son principios universales que se rigen para toda la población, como ya lo había comentado anteriormente, como podría ser la justicia, la honestidad y el respeto, que pues todos debemos de tenerlos en conjunto. Este conjunto de acciones o prácticas que se utilizan a diario son lo que llamamos ética. Todo esto que llamamos ética es para un bien en común y un bien general. ¿Por qué? Porque son las cosas que rigen y mueven a nuestro, pues sí, a todo nuestro entorno. Por esta razón es que necesitamos que las personas que se rigen por la ética, como pueden ser personas profesionistas, ya no sea como nosotros, psicólogos, médicos, enfermeros, veterinarios, X profesión, se rija por justicia y honestidad y respeto y responsabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que para tener una buena ética se necesita hacer un conjunto de todas estas cosas para que sea un buen profesionista y se rija estrictamente por la ética. Y justo, o sea, la ética es necesaria en muchos ámbitos de nuestras vidas, o sea, no nada más en el estudiantil, ni en el laboral, ni en el familiar, sino en general, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo de que es muy subjetivo, sin embargo, para tener como una buena convivencia, para llegar como a acuerdos, pues es necesario conocer que hay diferentes códigos éticos, algunos establecidos o algunos no tanto. Por ejemplo, ahorita nosotros somos estudiantes de psicología y en nuestra profesión, en nuestra carrera existe algo que se llama Código Ético Profesional. Este fue creado justamente porque pues hace mucho tiempo pues habían muchas, bueno, no es como que ahorita ya no hayan, pero hubieron conflictos bélicos en los cuales pues dentro de querer hacer nuevas observaciones, nuevas investigaciones y que realmente ayudaron a la humanidad, pues pudieron llegar a dañar a ciertas personas. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, con todos los campos de concentración. Pues era bien sabido que los médicos pues utilizaban a las personas para poder experimentar en ellas, y pues es volver a lo mismo, ¿no? A pesar de que sí hicieron buenas investigaciones, que sí hay datos que hasta la fecha nos ayudan a seguir avanzando, a seguir modernizándonos, pues no estuvieron del todo bien. O sea, primero que nada porque eran personas que pues realmente no tenían un consentimiento, no aceptaban, eran obligadas totalmente y finalmente, o sea, suena feo, pero desechadas. Entonces, es por eso que pues empezó como este cuestionamiento de, o sea, está bien, pero el fin justifica los medios. Y es por eso que actualmente una de las reglas principales de la ética es el consentimiento informado, para evitar pues todas estas situaciones
Y además del consentimiento informado, debe de la persona cumplir con ciertas características. La principal es que esté pues 100% funcional de sus capacidades mentales, o sea, que tenga total autonomía de poder decidir, o en caso de personas en estado vegetativo o de niños, pues necesitan como un tutor que esté a cargo de ellos, que puedan decidir de cierto modo por ellos. Sin embargo, pues estos consentimientos tienen que estar extremadamente bien detallados, de que todo lo que se vaya a realizar tiene que venir escrito, y en caso de que se hagan más prácticas que dañen a la persona, pues eso ya es faltarle a la ética. Por otro lado, hay que mencionar que para poder realizar algún tipo de procedimiento con personas es necesario que estas investigaciones sean 100% para causarle un bien y en beneficio de esta o de los demás. Y pues por otro lado, también utilizar los mejores equipos, la mejor tecnología para poder llegar a un buen resultado. Me parece interesante lo que estás diciendo. Creo que es muy importante hablar sobre la bioética en este aspecto, como nos lo mencionas. Considero que en este aspecto en el que se ha experimentado con seres humanos, con animales y con diferentes especies que existen en el planeta, han sido algunos muy intrusivos para todas las poblaciones, ¿no?, que existen en el planeta. Considero que debe de haber un margen que rija todas estas acciones. Considero que esto lo podemos llamar bioética, como ya lo habíamos visto anteriormente. Pero también considero que es importante llevar un conjunto, o sea, la bioética es esta rama, perdón por no decirlo, pero la bioética es esta rama que se centra en todos estos como procesos que se llevan a cabo sobre la población, ¿no? O sea, de qué manera estamos experimentando en esta población y qué es lo que nos está trayendo. Creo que es muy importante hablar de esto porque, como tú lo decías y lo comentabas hace rato, en los campos de concentración hace muchos años se utilizaron todas estas personas que eran judíos para experimentar procesos que ahora en la actualidad hasta cierto punto utilizamos en la medicina. Esto no justifica los medios, es importante, claro, hizo un gran avance en su época, pero considero que en esta época en la que nosotros estamos viviendo es algo que ya no es necesario. O sea, ya no tenemos que experimentar con personas, o en ese caso como eran esclavos, pues no necesitamos ese tipo de prácticas. Pues yo creo que, o sea, permíteme que difiera contigo, y aunque yo totalmente no estoy de acuerdo en experimentar o en investigar con personas solo porque sí, pues creo que hay un planteamiento que debemos de hacernos. Imagínate que estamos en una situación en la que es meramente necesario pues utilizar de alguien sin su consentimiento, justamente para que no hubiera un sesgo, ¿no? Por ejemplo, en la observación experimental, pero que dentro de esto tuviera que haber un procedimiento. No sé si me explico. Sí. Entonces, o sea, yo sé que como personas éticas y morales podemos tener como el concepto de no, esto está mal, pero ¿y si es totalmente necesario? O sea, por ejemplo, un decir, con las personas que tuvieran VIH, o sea, ahorita te das cuenta que todavía existen como estas experimentaciones con personas de las cárceles. O sea, que realmente pues no cualquiera se va a prestar para hacer estos procedimientos, para introducir ciertas prácticas dentro de su cuerpo sin saber cuáles son los efectos secundarios que van a causar, pero que aún así son medios necesarios para poder llegar a un resultado. Entonces, aquí, ¿cómo se le haría? Pues yo considero que está bien, o sea, me apasiona mucho lo que estás diciendo, porque pues claro, o sea, no hay otra forma de experimentar o de entender cómo se está trabajando desde ahí. Pero ahora desde, no sé, lo pienso, ¿no? Hay tantos estudios que se han hecho como las células madre, modificación de células madre, modificación de ADN. Entonces creo que podría ser muy importante todo este aspecto, o sea, que no tratemos 100% con personas, pero tenemos cultivos de células madre, y tal vez podríamos comenzar a tratar desde ahí en lugar de tratar directamente con una persona física. Ah, claro, pero justamente dentro de estas células madre pues hubo un procedimiento
que tuvo que haber habido, valga la redundancia, con personas para poder llegar a eso. Y pues realmente, a pesar de que pues es similar, podría decirse, pues no es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas a un resultado sin dañar a nadie? Habría que, a pesar de que no sean células madre, funciona bien, pues no todos los organismos son iguales, ¿estás de acuerdo? Claro. Entonces tendría que haber adaptaciones para cada persona. Y es ahí donde dices, ¿cómo lo hago sin dañar a nadie? Creo que aquí, mira, entiendo tu punto y creo que es muy importante mencionar lo siguiente. Anteriormente ya lo habías mencionado tú hace un momento, donde nos comentaste que el consentimiento informado, ¿no? Creo que este punto es muy importante porque creo que no es del todo malo experimentar con una persona siempre y cuando esté tenga el consentimiento y la información de qué es lo que puede suceder con él. Porque claramente si tenemos un paciente con VIH que quiere ser curado, pues evidentemente se va a aceptar este tratamiento nuevo que tal vez puede ser muy intrusivo, pero sin en cambio creo que a veces no mencionamos las letras pequeñas de lo que pasa o viene o las adversidades que esto conlleva. Entonces pues es aquí donde yo te planteo que sería interesante el hacer consentimientos informados específicos, o sea, totalmente. Sí, pero es que justo desde el consentimiento informado, amigo, Colega. pues claramente no puedes predecir lo que va a pasar al pie de la letra, o sea, claramente se debe de hacer como lo más especificado, pero justamente ya llevando a cabo la práctica es donde dices, oh my god, y si mejor hago esto, que a lo mejor creo que puede funcionar más, ¿no? Y ahí claramente estarías rompiendo tu código ético porque te estás saliendo de lo que tú mismo estableciste. Sin embargo, o sea, dentro de estas mismas ganas de llegar a un resultado es como de, oh, me salgo. O, por otra parte, está el, ¿sabes qué? Yo escribí esto y esta es mi manera de pensar en cuanto al procedimiento, pero ya en la práctica es como de, ¿y si mejor no? También ahí estarías rompiendo un código ético. Entonces creo que es muy difícil como poder hacer el consentimiento si 100% no vas a saber qué es lo que va a suceder o qué es lo que va a pasar. Y ahora les planteo otra cosa. Está esta situación de que muchas personas dicen, ok, ¿y por qué no lo haces con animales? ¿No? Uh-huh. Y ahorita, o sea, en la actualidad está como esta controversia muy agigantada de que cero experimentación con animales, pero hay personas que dicen, ok, sí, pero, o sea, sí los animales valen, pero vale más una persona. Y es aquí el problema, o sea, ¿cómo es que podemos llegar a jerarquizar pues las especies? ¿Tú qué tienes que opinar, Fátima? Es que últimamente se han estado haciendo reglas para ya no tocar a los animales, se dan cuenta. Y últimamente han estado como que humanizando más a los animales, ya los animales empiezan a tener derechos, empiezan a tener ya un montón de beneficios los animales. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿No? Pensé que querías decir algo, compañero. No. Y pero también eso es lo que aún no entiendo muy bien de esto, ¿sabes? Porque si no quieren hacer, y está bien, ¿no? Digo, porque quien quisiera hacer un proyecto, ¿no? Si no quieren hacer experimentos con humanos, entonces con animales, pero si tampoco quieren hacer, entonces ¿hasta dónde vamos a avanzar? Bueno. Es que justamente, o sea, las cuestiones éticas son muy controversiales porque cada quien tiene su punto de vista. Y con respecto a los animales dijeron algo muy importante con respecto a los derechos y a la humanización de estos. Pero si se dan cuenta, pues humanizar a una especie también es un tipo de maltrato. O sea, porque cada especie pues tiene su función dentro de la vida, ¿no? En general, del ecosistema. O sea, últimamente he visto, bueno, a lo mejor no tiene mucho que ver, pero lo quiero tocar, que dentro de la intención humana de querer darle una buena vida a un animal, por ejemplo, a un perro, llegan estas cuestiones de, ok, lo voy a vestir, lo voy a arreglar, lo voy a traer en carriola, lo voy a pasear, lo voy a tener aquí, y es donde, pues,
un perro pierde como su esencia, ¿saben? O sea, deja de ser y llega a ser un maltrato porque, por ejemplo, estos perritos pues no están diseñados para estar sentados en una carrera, les empieza a lastimar su columna, o no están diseñados para comer ciertas cosas. Y uno en su afán de, ay, pero es que las croquetas siempre, o sea, y trata de darles un bien, pero al final termina haciéndoles mal. O sea, está esta cuestión de, no maltraten a los animales con los experimentos, pero también está esta cuestión de, lo estás maltratando tú, dándole una función que no le corresponde. ¿Entienden? Sí, creo que ese tema es muy interesante, me gusta mucho lo que estás diciendo, porque considero que no lo había visto desde tu punto de vista, pero claro, o sea, se está maltratando un animal humanizándolo, porque lo está sacando de su zona que en verdad pertenece, o sea, y a lo mejor supongamos que el perro ha sido un animal que ha sido domesticado por años, ¿no? Tal vez. Pero también podemos ver animales o salvajes que están en cautiverio Y en por estos la misma momentos. avaricia de un Exactamente, humano. como lo podemos ver en algunos otros estados o aquí mismo, ¿no? Ricos que son muy excéntricos y tienen, pues, no sé, jaguares, leones, y les cortan las uñas, los colmillos para, pues, dejar de ser agresivos o ¿cómo se puede decir? Para evitar un peligro para ellos Un mismos. peligro, exactamente, pero, o sea, le estamos dando supuestamente una buena calidad de vida cuando realmente no es el ecosistema del animal. Es como si a nosotros nos metieran a nadar con tiburones o con otros animales con trajes de neopreno y oxígeno, pues no nos pertenece ese ecosistema. Hubo un caso, déjenme lo busco, chicos, Sí. en que justamente con lo que tienes que decir tú, hubo una chica que es de una familia pues adinerada y pues muchas veces pues estas personas no miden, ¿no? Es como que nacen teniendo todo, que nunca se les dice no y piensan que todas sus acciones están bien. Y entonces esta chica empieza a mostrar que tiene jirafas, no sé si lo vieron, que Creo tiene que un sí. buen de animales, y ahí todo el mundo se le fue encima, ¿no? A pesar de que pues trataron como de hacerles un ecosistema, pues no es lo mismo. O sea, podrán tener todo el dinero, pero no es lo mismo. Un animal no está diseñado para, o sea, de estos exóticos, para estar pues como tal en cautiverio. La mayoría de los animales no son solitarios y justamente muchos piensan como de que, ok, voy a tener uno porque lo quiero, pero si tienes uno tienes que tener dos, y ahí ya nos avientan. Y también la soledad es un tipo de maltrato y es ahí donde volvemos al principio, qué está bien, qué está mal, tanto para nosotros como para los demás, y no nada más los demás, sino también esta onda de los animales. Claro, o sea, creo que aquí es muy importante el mencionar que, pues, podríamos entender, nos fuimos de un tema muy Sí. largo a otro, pero es parte de este podcast, tocar varios temas. Pero me gustaría como concretar o especificar que la ética es como más moral, o sea, nos rige más la moral en la ética sobre qué está bien y qué está mal. Pero en la bioética es como qué podemos aportar y qué estamos dispuestos a pagar para que algo esté como más específico y sea mejorado, como yo les mencionaba hace rato, el ADN, el ARN, que se pueden modificar hasta Pero es que hay que separar. Ok. Me refiero a de que, perdóname la No te interrupción, preocupes, pero es está que, por bien. ejemplo, a lo mejor y no queda muy claro, con respecto de que la ética es global, o sea, global dentro de una sociedad. Y ya la bioética, pues tiene mucho que ver, pero esto está aplicado meramente a campos de la ciencia y la salud. O sea, creo que ahí es donde entra la diferencia. Pero no sé si ya había quedado claro. Adelante, compañero. No, pues mencionando lo que mi compañera decía, es claro, o sea, la bioética es toda esta parte biológica médica que se lleva a cabo en el cuerpo humano específicamente y también podría ser en otras especies que cuenten con biología, como lo es casi prácticamente todo. Pero la ética es esta, por eso les dije al comienzo, esta parte de la rama filosófica que nos lleva a qué está bien y qué está mal. Pero justo aquí creo que entramos en un debate donde podríamos pelear un buen rato por qué está bien, qué es lo que está bien y qué es lo que ¿Saben está qué les mal. quiero poner aquí sobre la mesa para que debatamos? ¿Qué? La eutanasia. No, ok. La eutanasia. O sea, esto es, o sea, extremadamente grande, porque creo que ahorita es un conflicto ético en muchos aspectos. Por ejemplo, les daré mi punto de vista. En cuanto a la eutanasia, para mí,
sería como de, pues bien, apruebo, a favor, totalmente, porque no, o sea, pero también depende, ¿no? O sea, a lo mejor desde encima dices, pero me refiero a de que, o sea, güey, si ya estás en una situación muy terminal, pues yo digo que debería ser aprobado, nadie merece sufrir, o sea, nadie merece sufrir, y a lo mejor otras personas dirán, güey, pero no puedes practicarle eutanasia a cualquier persona que quiera. Obviamente no, porque aquí habría como un desbalance, ¿no? O sea, tienes un mínimo conflicto en tu vida y dices, ay, no mames, ya me voy a matar, ¿no? Pero habría que, ay, perdóname. Pero yo entiendo que la eutanasia es más como de forma médica, ¿no? Bueno, ajá, o sea, no sé, la eutanasia ajá. es la decisión propia de querer terminar con tu vida por medio de prácticas médicas. Por ejemplo, la inyección, o sea, una inyección letal y ya fuiste. Pero me refiero a de que aunque estoy a favor totalmente de que, por ejemplo, en un caso extremo de depresión, pero extremo, o sea, no como de hay una pequeña tristecilla, no, o sea, algo extremo de que ya dices, ya no puedo, no sé, ya en serio ya no puedo ir, pero dentro de estas especificaciones o estas pruebas que yo considero debería haber como este trasfondo psicológico, ¿ok? O sea, yo apruebo tu decisión, pero habría que ver por qué, ¿saben? O, por ejemplo, en caso de las personas con enfermedades terminales, aquí sí yo no considero que debería estar tanto la aprobación psicológica, ya que pues si son personas terminales realmente, o sea, ¿por qué no tendrían la decisión de dejar de sufrir? Yo lo veo con las personas con cáncer que ya están en etapas terminales y que su familia se aferra y de que no, vas a vivir, y estas personas de que de verdad dicen, no, ya no quiero, ya no puedo, me duele, cada práctica que les hacen les duele, y es como, ok, ya, o por ejemplo con las personas diabéticas, que también yo siento que es un acto de egoísmo total de las personas, por querer cuidar a nuestras familias, por querer tenerlas vivas, sin embargo, pues no contemplamos todo este sufrimiento que tienen, ¿no? Que conllevan, o sea, que a pesar de que sabemos que se van a morir, o sea, que así como se van a morir, pues queremos seguir aferrados a decir que se queda aquí. Entonces lo ético es como, ¿es bueno o es malo? ¿Por qué? ¿Tú qué opinas? Yo siento que la eutanasia es un poco complicada. ¿Por qué? Porque creo que, no sé, aún no es legal, porque pues tiene una esperanza, ¿no? De que se pueda aún mejorar la persona, y me imagino que, pues es que beneficia mucho de que no existe la eutanasia. ¿Por qué? Porque en el aspecto de pagar el médico, de que sigas estando más con la persona, de que a lo mejor pueda llegar a ser de que, bueno, la esperanza, no me encuentro la esperanza. Para mí, siento que no estoy a favor de la ¿No estás a favor? No estoy a favor. Ok. Porque si no, bastantes personas lo harían. Pero por eso pienso que ahí debería haber una regulación. O sea, no nada más, güey, me quiero morir, voy a que me maten. No. O sea, por eso pienso que la regulación está dependiendo de si son personas con enfermedades terminales o si simplemente están en depresión. O sea, no nada más de que ahí se presentó un conflicto en mi vida y voy y ya no quiero vivir y ya se me cerró el mundo. No, y aparte pienso que dentro de estas regulaciones debería de estar el, ok, sí, pero antes de que esto vamos a pasar por un proceso totalmente psicológico en el que evaluamos ciertos aspectos de tu vida, en el que se te trate de dar una ayuda, y si a pesar de haber concluido esta terapia y estas sesiones y sigues teniendo la convicción de decir basta, pues ahí que sea donde te digan, ok, está bien, porque por ejemplo muchas veces dicen, pues nada más suicídate y ya. Pero ¿cuántas personas han estado de basta, pero y sí se han podido recuperar? Ajá, por eso te digo. Eso es lo que... Es que la depresión varía. Por eso, eso es lo que te digo, muchísimo. amiga. O sea, a pesar de que muchas personas se curan, hay otras que no. Y vuelvo a lo mismo del suicidio. O sea, muchas personas dicen, ay, ¿por qué tanto pedo? Mejor nada más hagan esto. Pero dentro del suicidio puedes llegar a dañar a muchas más personas.
O sea, porque tú planeas y eliges la manera en la que deseas ya morir rápidamente, ¿no? Pero dentro de esto dañas a muchas personas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, las personas que se avientan de los puentes. Imagínate todos los que están ahí, todo el trauma que les están causando. Las personas que se avientan del metro, las personas que se ahorcan. O sea, y es como de, güey, ¿por qué tienes que causarle todo ese trauma a los demás? Por eso es donde yo pienso, primero la ayuda psicológica. Ok, no se pudo, adelante. Pero ¿cuántas personas tienen esa economía para tener ayuda psicológica? Pero eso yo pienso, o sea, es cierto eso que dices, pero por eso siento que debería ser algo pues regulado también de manera gubernamental. O sea, de que pues es un tema muy serio, muy complicado. Y por eso mismo pienso que, o sea, no es como que vayas ahora al IMSS y ya digas, ay, aplíquenme la eutanasia. Una eutanasia con tubo, por favor. No, sí que ¿No? al final de cuentas también la eutanasia afectaría a, no tantos como tú dices, es verdad, jamás lo había pensado así, de que sí afectan a terceros que ni siquiera estaban en tu círculo social, ¿no? Pero, no sé. ¿Tú qué opinas? Bueno, aquí yo me encuentro en un punto medio. Me gusta mucho escucharlas, pero no estoy ni a favor ni en contra. Me encuentro en un punto medio en el cual yo propondría desde mi punto de vista que está muy bien. La eutanasia es bueno en algunas situaciones en las cuales sea necesaria. Por ejemplo, yo creo que hay muchísimas alternativas, por ejemplo, como tú lo decías, a la depresión, a la ansiedad, que son temas muy delicados en nuestro país, pero también son muy sonados, o sea, es más cotidiano de lo que creemos. Por esta misma razón me gustaría como implementar y a lo mejor pedir ayuda a las poblaciones y a los sectores gubernamentales a que hagamos algo al respecto. Nosotros como psicólogos estamos muy olvidados, somos personas que no estamos como muy infravaloradas, exactamente. O sea, no tenemos una primera atención médica como es la hospitalaria. O sea, nosotros sí la tenemos, pero no tanto, o sea, no estamos tan cultivados dentro de nuestra sociedad. Entonces, por ejemplo, para mí una alternativa ante estas situaciones, como lo puede ser la depresión o la ansiedad, sería como estos cuencos de emociones que ya están en estos momentos, pero, o sea, maximizados, donde tengamos algunas herramientas, como lo puede ser la prevención, la intervención de casos, intervención en caso de crisis. Todas estas modalidades que podemos tener con nosotros como psicólogos lo podríamos llevar a cabo de una manera amplia y hacia la población, como lo puede ser un médico general que te encuentras pues sí, en cualquier lugar. Pero por otro lado de la moneda también digo, entonces, tocando el tema de la ética, estaríamos rompiendo con la ética del médico, llevando a cabo la eutanasia. ¿Por qué? Porque la ética del médico es preservar la vida del paciente ante cualquier situación. Entonces, de esta manera, si nosotros dejamos que la eutanasia sea de libre albedrío, ¿qué pasaría en este momento? O sea, estaríamos dejando a un lado la ética del psicólogo y tal vez hasta cierto punto diríamos, bueno, pues entonces no quito la vida, o sea, porque tengo ansiedad y tengo diabetes, estando en conjunto de estas dos situaciones, me voy a quitar la vida. Y a lo mejor hay muchísimas situaciones que se pueden preservar aún la vida de un paciente con estas cualidades. No estoy minorizando las enfermedades ni mucho menos, sé que hay atenciones súper graves en estas situaciones, pero creo que tenemos alternativas para trabajar estas situaciones aún en la actualidad. Y qué mejor si las incentiváramos, como yo les decía, con médicos, con más psicólogos, trabajando en conjunto. Hay que recordar que somos seres biopsicosociales. Yo creo que por eso no la han permitido la eutanasia, porque pues esa es la esperanza que tienen los médicos, tanto psicólogos, de seguir pues con el... Yo creo que aquí entran muchos otros sectores, por ejemplo los religiosos, pero bueno, eso ahorita quiero tocar, eso todavía no. En cuanto a lo que dijiste de que los médicos tienen la obligación de preservar la vida, es cierto, pero entonces, o sea, ante toda situación mencionaste, entonces, ¿por qué existe esto de las penas de muerte? Que básicamente es lo mismo, son médicos capacitados que justamente ¿qué hacen? Le quitan la vida
a una persona que independientemente de lo que hizo, alguien más tomó la decisión de decir, tú ya no mereces vivir. Bueno, Entonces, aquí es donde dices, en la actualidad, eso fue hace algunos años. todavía hay lugares en los que está... Ajá, en algunos países, pero al menos en nuestro país en la actualidad, pues ya la pena de muerte, creo que ya ni siquiera se menciona tal cual la pena de muerte, pero en la actualidad ya son penas carcelarias. Son de por vida, o sea. Que son de por vida, o sea, prácticamente vitalicias, ya nunca van a salir o van a volver a ver el sol. Creo que son temas muy delicados estos los que tocamos, porque justo ahí estamos entrando de nuevo a la ética, específicamente a la ética. Son personas que moralmente están haciendo daño a la demás población. Sí. Por eso precisamente son estos centros de reinserción, justamente para exactamente lo que está diciendo su nombre, volver a capacitar al individuo para volverlo a reinsertar a una sociedad que funciona con normalidad. Entonces, si esta persona no está funcionando con normalidad ante la sociedad, también ahí ya no estaremos preservando la vida de los demás ciudadanos. Como tenemos en cuenta, nuestro país es un país muy violento, en el cual hay robos, hay situaciones de narcotráfico, adicciones, infinidad de cosas que podemos tocar que no son éticas. Estas partes no son éticas, porque no estaríamos preservando en ninguna institución, ya sea policial, judicial, en médica, preservando la vida de los demás ciudadanos que actuamos con normalidad. Entonces aquí es donde yo digo, tal vez no es la forma correcta, pero si una persona, por más tratamientos que ha llevado, no puede otra vez regresar a donde, pues a su normalidad, a su zona de desarrollo, pues no creo que sea ideal, no creo que sea lo ideal, y no creo que sea tal cual para morir, para matar a una persona o decidir si vivir o no. Es que yo sigo sintiendo que esto lo vemos desde nuestro propio privilegio. O sea, me refiero a que como somos personas de alguna manera pues enteras, pues no podemos realmente empatizar 100% con una persona que padece estas situaciones. Entonces siento que también eso es como de, sí, pero ¿por qué te vas a morir? O sea, sí, pero esto. Sí entiendo que estás muy triste, pero esto. Entonces siento que ese es el problema. O sea, hay países como Suecia o Suiza, si mal no me parece, en donde la eutanasia social es aceptada, es legal. Entonces se puede, o sea, de que siento que también es un derecho el poder elegir la vida, la libertad de decidir, ¿no? Porque nosotros lo vemos como de, ok, eres una persona y no te mueras, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Y siempre buscamos un por qué. Pero ahí también, éticamente, estamos violentando un derecho de otra persona. Al decir, no, o sea, a pesar de todo, tú no decides si vivir o no, ¿saben? Entonces yo por estas razones, es como que estoy muy a favor, claro que bajo ciertas restricciones, y que no cualquier persona pueda acceder a esta. Sin embargo, pues evitaríamos un daño tanto familiar como social, por lo mismo que les dije de que muchas personas que de verdad dicen basta, pues lo hacen de una manera en la que pues dañan a otras personas dentro de esto. Y algo más iba a mencionar, pero creo que no. Compañera. Sigo pensando. Okay. Pues creo que estos temas que hemos tocado son muy específicos y hasta cierto punto contradictorios. Nos estamos poniendo la soga al cuello. Me hicieron pensar, la verdad. Pero creo que dentro de todo llegamos a un punto en el que los tres, creemos que del todo no está mal, sabiendo controlar cada una de estas restricciones. Como los temas que hemos tocado, pues cada uno de ellos hemos entendido que no es necesario llegar a extremos ni a cosas tan no graves, ¿no? A no verlas tan graves, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la pena de muerte, como lo mencionabas, creo que como hasta cierto punto tienes razón, ¿no? O sea, ¿quién somos nosotros para decir esta persona vive o no vive? Exactamente. Siempre y cuando creo que las leyes, al menos aquí en México, fue algo acertado el hecho de
Dicen, bueno, está bien, no quieres cambiar, pues ese es el único lugar que tenemos para ti en este momento. Porque claro, si sales a la calle puedes atentar contra la vida o has atentado contra otras vidas que pues realmente no tendrían un porqué o no tienen nada que ver. ¿Cuántos casos no hemos visto de gente que en transporte público matan por no entregar un celular, por no dar 200 pesos? Y son cosas que tal vez no entendemos el por qué la persona no los está dando, ¿no? Tal vez tiene una situación económica que no sabemos qué está pasando. Pero por otro lado también me pongo a pensar en estas personas que roban, no sé ustedes qué opinan, pero las personas que roban también tendrían un porqué, ¿no? Y sería pues válido intentar entender el por qué están haciendo todo esto. Es que aquí también entra toda la situación. Creo que estas discusiones son un claro ejemplo de cómo funciona la ética. O sea, no es necesario que todo el mundo, porque obviamente esto es imposible, que todas las personas estemos de acuerdo con algo, cada quien tiene su postura, sin embargo sí funciona la ética. Todos llegamos a una conclusión de que, por ejemplo, ahorita con la eutanasia, no está mal, pero entonces el hecho de que hayamos aprobado algo, a lo mejor ya entre nosotros, si fuéramos un sector gubernamental, diríamos, ok, no está mal la eutanasia y se va a aprobar, pero dentro de la eutanasia hay ciertas restricciones y eso es ético. Entonces las personas alrededor, ¿qué es lo que van a hacer? Ok, no apruebo, pero respeto. Y aquí es en donde entra la moralidad. Y por ejemplo, con respecto a lo de robar, yo pienso que moralmente y éticamente establecido está mal. Bueno, está totalmente mal. Pero claramente para estas personas desde su punto de vista es como de, sí está mal, pero es que no tengo que comer. Desde su moral está bien para ellos y éticamente para la sociedad está mal. O tal vez no está bien, pero es justificado. O tal vez también debemos de entender que estas personas, no estoy generalizando, pero en muchos de los casos han crecido en situaciones similares con sus familiares. Entonces, nosotros tocamos esta parte moral, pero creo que en estos casos, en un tema tan delicado como este, y que pueden ser diversos casos, tanto similares y tanto muy distintos, pero en muchos de los casos tal vez puede ser que sea normal, ¿no? Que digan, bueno, nunca me ha pasado, ¿no? Nunca vi, no sé generar de otra forma trabajo, no sé llenar un currículum, no sé hacer una hoja de solicitud de empleo. Y tal vez le da miedo a la persona. Sé que es algo muy tonto y muy absurdo tal vez y se escucha muy tonto, pero son pasos que mucha de la población no sabe dar. Y si sus padres crecieron haciendo lo mismo, evidentemente ellos van a replicar porque es su vida cotidiana. Tal vez para nosotros moralmente digamos, bueno, está mal porque nuestros padres nos han inculcado otras situaciones. Pero tal vez su moralidad es esa, o sea, no sabemos si su moralidad ha sido roba para progresar, roba para crecer, roba para comer. Entonces son, creo que, dilemas de cada uno de los individuos que están en estos centros de reinserción, que tendríamos que checar caso por caso para entender qué es lo que sucede. Y es que así funciona la moralidad, es formada totalmente por el entorno en el que te formes. Justamente hubo igual una situación, no sé si lo ubiquen, de una señora que le matan a su hijo, que pues lo matan, ¿no? Y la entrevistan a ella y le preguntan que pues, cómo estaba y eso. Sí. Y ella muy enojada, dice, es que ¿por qué me lo mataron? Si él no hacía nada malo, solo robaba. Y a lo mejor y para nosotros como de, solamente, bueno, pero para ella estaba totalmente bien. Eso no es nada. Dentro de su moral, o sea, el solo robar era totalmente permitido y totalmente aceptado. Entonces, pues justamente de eso se construye la moral, de lo que vamos aprendiendo, de lo que vamos adoptando en nuestro entorno. Y como dices tú, habría que ir checando individualmente, parte por parte, persona por persona, cómo funciona en ellos la moralidad, porque no podemos llegar a una sola conclusión todos. O sea, para esto es la ética
que es construida socialmente, pero la moral no funciona así. Claro. Sí. Bueno, pues vamos dándole cierre a esto porque pues ya casi se cumple el tiempo permitido y pues vamos a dar otro poquito de contexto y pues dar como una, ¿cómo se puede decir? Una conclusión de todo lo que hemos hablado individualmente cada uno de nosotros. ¿Les parece bien? ¿Qué quieres empezar, Pati? ¿O tú, Ala? Bueno, bueno, como dijimos al inicio, diferenciamos qué es moral y qué es ética. Y pues justamente con este ejemplo que dieron mis compañeros, mis colegas, del robo, como pues éticamente una sociedad ha dicho no hay que robar, ¿no? Hay que trabajar, hay que tener valores, ¿no? Pero moralmente, dependiendo de la cultura que haya tenido la persona, es como va a actuar. Y esta parte yo no la entendía, pero ahorita ya me quedó claro. Y pues la otra cosa es la bioética, lo que las ciencias han tratado de evitar, bueno, de tratar de evitar dañar al ser humano, ¿no? Bueno, con respecto a todo lo que hemos visto, yo creo que es un tema muy difícil, o sea, muy complicado, viéndolo desde cualquier lado, porque pues no todos vamos a llegar a algo, cada quien tiene su manera de pensar, somos seres individuales y dentro de este individualismo puede que lo lleguemos a compartir, pero con las personas de nuestro entorno. Vivimos en una sociedad en la que no hay mucha tolerancia, o sea, y muchas veces tanto a nosotros nos pasa de que escuchamos algo que dice alguien más, por ejemplo, en este caso el ejemplo que les di de la señora que dice, ay, no hizo nada más robar, que para nosotros es como, ay, ¿qué cosas sí, está diciendo, señora? qué blasfemias está hablando, señora? Pero hay cosas que nosotros pensamos que para otros, pues es igual, es la misma reacción de que, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda, sabes? Creo que es imposible llegar a una totalidad porque siempre va a haber algo malo de lo bueno y algo bueno de lo malo que nos va a hacer diferir entre nosotros. O sea, hay muchos más temas controversiales en la actualidad, como el aborto, como los feminicidios, que a lo mejor ya ahorita dicen, ¿qué tiene que ver los feminicidios? Pero yo lo veo desde el punto de que hay como toda esta perspectiva de género en la que, por decir, los hombres dicen, pero ¿por qué se les tiene que categorizar de una manera diferente si somos iguales, si hablan de igualdad? Y es volver a entrar a otro tema, entonces creo que ahorita no es el momento, pero hay muchos más temas de los cuales debatir. Sin embargo, pues solo se pueden quedar en eso, ¿no? En un debate, y también dependerá de cuántas personas se encuentren a favor, cuántas personas compartan nuestro mismo punto de vista para poder llegar a algo que, si bien no estará totalmente bien o regulado, porque siempre va a haber diferencias, pues se puede llegar a algo. Y pues creo que hay que tener algo muy presente, muy muy presente, de que pues si ya son normas establecidas, pues ya no nos queda más que seguirlas, ¿no? Claramente que habrá veces en las que podamos intentar hacer una diferencia, llegar al activismo, llegar a campañas. Sin embargo, hay otras en las que pues nada más queda decir, ok, no lo entiendo, pero lo respeto, ¿saben? Claro, pues a mí me gustaría comenzar diciendo que pues invitar a la población en general a tener juicios de valor propios, o sea, a que ser muy críticos en este aspecto. O sea, me gustaría como invitarlos a que se cuestionen qué en verdad está bien y qué está mal, y que hagamos algo al respecto, que alcemos la voz. Muchas veces estos temas, como nosotros los estamos tocando en estos momentos, nos están aportando demasiado, y créanme que en un futuro, si es que nosotros somos estudiantes en este momento, pero queremos alzar la voz justamente, queremos hacer saber cuáles son las cosas que nos limitan y qué es lo que creemos que está limitando a la población.
Entonces, de esta manera me gustaría invitar a todos a que sean autocríticos, que hagan conciencia de las situaciones que están pasando. Sé que tocamos muchos temas, sé que hablamos de muchas cosas, que los bombardeamos de información, pero que concienticemos un poco en cada uno de estos temas, un poco nada más. Y creo que éticamente todos tenemos que tener estos valores, estos juicios en sí mismos. O sea, independientemente de si eres profesionista, si eres lo que sea a lo que te dediques, que tengas estos principios, ¿no? Que son justicia, honestidad, respeto y responsabilidad como sociedad. Creo que esto no depende tanto de una carrera, de un nivel de estudios, creo que depende mucho de cada uno como individuo. Y pues creo que podemos y estamos a tiempo de frenar todas estas situaciones, ¿no? En las que nos encontramos, como los robos, en las malas prácticas, en las mordidas, en todas estas cuestiones que aún se dan día a día y de las cuales estamos hartas viéndolas desde nuestra perspectiva, pero cuando nos tocan es cuando tal vez podemos hacer el cambio, podemos decir esta vez no. Hasta que no Exactamente, podemos frenar todo esto y estamos a tiempo. Y pues invito a todos a que hagan uso de todo esto, que estas prácticas pues las llevemos a cabo: justicia, honestidad, respeto y responsabilidad. Bueno, ya para finalizar, yo también quisiera invitarlos como a cuestionarse todo. O sea, todo lo que hacemos, todo lo que decimos también, porque pues es importante. O sea, porque nos quedamos tanto ensimismados de que no vemos más allá. O sea, creemos que en lo que creemos, nuestros pensamientos, nuestras acciones son lo más y son lo único que existe, sin pensar en otras cosas. Como dice él, hay muchos problemas que vemos diariamente, cotidianamente, y aunque nos quejamos, hemos normalizado mucho. Yo sí, bueno, hay un dicho que yo pienso mucho, que es como de no te puedes quejar y no hacer nada, ¿saben? O sea, pues en esto que dicen las mordidas, muchas veces decimos, no, es que ¿por qué? Pero cuando llega nuestro momento, se normaliza tanto que ya ni siquiera tienen que haber palabras, y es como de, toma, ¿sabes? Entonces cuestionarte, lo que voy a hacer está bien. O sea, a lo mejor hay salidas fáciles, pero que no son las correctas. Y ya, pues cuestionarse todo. Ok, pues nos despedimos, les agradecemos mucho este espacio y pues la atención obtenida. Muchísimas gracias. Chao.